Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. He presentado esta proposición junto con mis compañeros diputados Samuel Gurrión Matías, así como María de las Nieves García Fernández. Como ustedes saben, Oaxaca de Juárez ha sido seleccionada sede del Congreso de la Organización de las Ciudades Patrimonio de la Humanidad 2013. Es oportuno mostrar al mundo el resultado de nuestras políticas públicas para proteger los bienes declarados por la UNESCO con este elevado rango cultural. En lo relativo a Oaxaca, esta entidad cuenta con 3 sitios declarados Patrimonio de la Humanidad: la zona arqueológica de Monte Albán, el centro histórico de la ciudad de Oaxaca, así como las cuevas prehistóricas de Yagul y Mitla. Monte Albán, una de las primeras civilizaciones urbanas de las Américas, es uno de los centros ceremoniales prehispánicos más complejos y representativos del pasado majestuoso de nuestras civilizaciones prehispánicas. Por su parte, la ciudad de Oaxaca, fundada en 1529, es una urbe moderna que ha podido conservar su centro histórico con un número cercano a 1,200 monumentos, como la iglesia de Santo Domingo, un ícono cultural de América Latina, o el exconvento de San Pablo recién restaurado, las cuales hacen de nuestra capital de Oaxaca uno de los corazones culturales de nuestro país y un indudable patrimonio de toda la humanidad. A 25 años después de aquel 11 de diciembre de 1987, fecha de la inscripción de estos bienes, el panorama que vemos en Monte Albán y en la ciudad de Oaxaca de Juárez nos mueve a una reflexión profunda que debe llamarnos a la toma de decisiones con visión de Estado, más allá de gobiernos y de partidos. Por estas razones hemos exhortado a los titulares de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, así como al director del Instituto Nacional de Antropología e Historia, al gobierno de Oaxaca, al gobierno municipal de la ciudad de Oaxaca, así como a otras dependencias del gobierno federal, a fin de que implementen diferentes medidas para, como el caso de Monte Albán, preservar la integridad territorial del polígono de Monte Albán en el marco de un plan rector de reordenamiento urbano. Lo mismo pasa con el centro histórico de Oaxaca. Hemos pedido que estas instituciones que le hemos pedido su apoyo para que toda obra pública que se realice en el centro histórico de Oaxaca de Juárez sea autorizada con un estricto apego a los lineamientos arquitectónicos vigentes a fin de que dicha ciudad conserve su majestuosa belleza cultural. La participación de los ciudadanos en todos los países democráticos es importantísima. Para el fortalecimiento de nuestra democracia resulta de suma importancia que la ciudadanía cuente con nuevos espacios de participación. Hoy los ciudadanos le están pidiendo más espacios donde poder participar al gobierno. Por eso presenté hace algunas semanas una iniciativa para modificar el artículo 115 constitucional, donde se está pidiendo que dentro de este artículo haya un presupuesto participativo, donde los ciudadanos en las colonias, en los ejidos, en los mercados, en las escuelas,
puedan opinar cuál es la obra que necesitan en beneficio de su comunidad. De ahí la importancia de que los ciudadanos de todas las clases sociales participen, no solamente sufragando el voto por uno o por otro el día de la elección. Hoy, con estas modificaciones a la ley, se le está dando la oportunidad para que todos los ciudadanos, conjuntamente con los gobiernos municipales, participen y decidan verdaderamente cuáles son las obras prioritarias necesarias que debe de hacer los gobiernos municipales. Hoy, en asambleas en las colonias, en los mercados, en las escuelas, los jóvenes, las amas de casa, los campesinos van a poder decidir en qué es en lo que quieren que el gobierno municipal invierta lo de los impuestos de todos los mexicanos. Las legislaturas de los estados aprueban las leyes de ingresos. Los municipios, a través de sus regidores, aprueban en qué se va a gastar ese dinero de los impuestos recaudados por los municipios. Hoy, con estas modificaciones a este artículo, debe de haber un presupuesto participativo, donde dentro del presupuesto total de cada uno de los ayuntamientos debe de haber una parte, debe de haber una cantidad de dinero que va a ser utilizada para decidir en cada una de las colonias cuáles son las obras necesarias que debe de hacer el gobierno en beneficio de la sociedad. Hoy, para perfeccionar la democracia en México, es necesario la participación decidida de la ciudadanía en general. Hoy proponemos una reforma constitucional al artículo 115, consistente en reformar la fracción primera, que determina la elección y la llegada y la conformación de los ayuntamientos del país. Recordemos que el ayuntamiento del país es el órgano político, administrativo, jurídico que representa y que tiene el órgano de gobierno de la administración pública municipal, que es el tercer nivel de gobierno, que es la célula del Estado mexicano. Por ello es importante decirle a la gente que tenemos que tener una sola forma de llegar de elección directa, representativa y popular de los ayuntamientos, porque los ayuntamientos son importantes, porque ahí está la representación de los comerciantes, de los obreros, de los campesinos, de los jóvenes, de las mujeres. Por eso es importante homologar en una sola forma la elección de la conformación de los cabildos. Por ejemplo, en Nayarit nosotros tenemos la conformación que los regidores llegan a través de demarcaciones territoriales. Eso no permite en algún momento, si el partido que gana es del PRI, del PAN o del PRD, el presidente municipal no va a tener una mayoría que le permita tener el gobierno, que le permita hacer una administración pública de gobernabilidad, o la palabra hoy conocida de gobernanza. Por eso invitamos a que hoy esta reforma que hacemos al 115 constitucional sea respaldada por todos los partidos políticos representados en el Congreso de la Unión, y que hoy es muy importante homologar en una sola vía la llegada de la conformación de los consejos, de los cabildos, de la asamblea de gobierno. Por eso es que la llegada de síndicos y regidores sea de representación proporcional y de mayoría relativa. Es a ello que los invitamos a que entiendan qué importante y trascendente es esta reforma política, administrativa y jurídica en cada municipio. Es a ello que nosotros tenemos que la importancia del ayuntamiento siempre ha sido trascendental. Desde que nace en México con el primer ayuntamiento de la Villarrica de la Veracruz, y que posteriormente pasa a la Ciudad de México, aquí en el Distrito Federal, que es donde surge la primer ley orgánica municipal, y que el 99% que conforma la administración pública de las administraciones municipales en el país son ayuntamientos, son cabildos, o es la presidencia municipal que todos conocemos. Hoy es importante que todas las fuerzas políticas estén representadas
conforme a la ley respectiva, en este caso de las constituciones políticas de los estados y de los códigos electorales en la materia de cada uno de los estados de la República Mexicana. Vayamos a unificar una sola coordinación en beneficio de México, de los estados y de los municipios. México cuenta con cerca de 197 millones de hectáreas. La ganadería constituye el principal uso del suelo en el país, desarrollándose en una superficie de 113.8 millones de hectáreas, lo que representa el 58% del territorio nacional. La actividad ganadera en el país está pasando por momentos difíciles, no obstante los grandes problemas y desafíos que enfrenta. Existe otro flagelo que amenaza a este sector, el secuestro de los ganaderos. Actualmente, este tipo de delitos no solo afecta a empresarios o a personas con una desahogada solvencia económica, sino que alcanza a personas de todos los niveles económicos de la sociedad. Las principales víctimas del delito del secuestro son personas de conocida solvencia económica, empresarios, industriales, políticos y comerciantes. Sin embargo, en los últimos días los ganaderos han estado en la mira de estos criminales que han lacerado a este país. En todo el país se han escuchado voces de ganaderos quienes han pedido a las autoridades locales detener el secuestro exprés, la extorsión y abigeato. A este llamado se han sumado las asociaciones ganaderas del país, han solicitado la persecución y combate eficaz a estos delitos. Sin embargo, la angustia ha invadido al sector ganadero, cuyos representantes han expresado que sienten estar en la mira de los secuestradores. Por tanto, dicen temer por su propia vida, por lo que incluso existen algunos que han pensado en recurrir a la seguridad privada como elemento de protección contra los secuestros. Y lo que es peor, que han abandonado sus campos ante el temor de ser víctima de los delincuentes. Los ganaderos del país demandan garantías para poder realizar su labor. Esto es un reclamo social, por lo tanto, las autoridades deben de hacer frente a los delitos que aquejan a este sector. Por lo anterior expuesto, presento ante ustedes el siguiente punto de acuerdo. Primero, la Cámara de Diputados respetuosamente exhorta a Manuel Mondragón y Calv, subsecretario de Planeación y Protección Institucional, a realizar las acciones pertinentes y coordinadas con los gobiernos estatales, a fin de garantizar integridad física de los ganaderos del país en materia de secuestro. Segundo, la Cámara de Diputados respetuosamente exhorta a Jesús Murillo Caram, Procurador General de la República, a dar seguimiento a las averiguaciones previas e investigaciones en materia de secuestro y en perjuicio de los ganaderos del país, con la finalidad de que dejen de ser víctimas de este delito. Muchas gracias. Ahora estoy con ustedes para darles una explicación sobre una iniciativa de ley que hemos presentado ante la Cámara de Diputados para darle certeza a empresas mexicanas en su trabajo cotidiano cuando tienen operaciones con empresas extranjeras. Estas empresas mexicanas se les conoce como shelters o planes de albergue. Son empresas que tienen unidades industriales, tienen personal, tienen una logística para importar materias primas, administración y a veces tecnología y mano de obra mexicana, pero en adición a eso también insumos mexicanos de otro tipo. Estas empresas shelter llevan a cabo contratos con empresas en el extranjero para que las empresas en el extranjero, sin tener una presencia en México, les proporcionen materias primas, maquinaria y equipo y otros insumos. Se vienen a México con esos elementos,
a través de estas empresas shelters, que son empresas mexicanas generalmente. Hay algunas empresas de inversión extranjera, pero la mayoría son de inversión mexicana. Estas empresas shelters reciben estos insumos y estos materiales y operan la producción bajo las instrucciones de sus clientes en el extranjero. Los clientes en el extranjero tienen un problema cuando hacen este tipo de operaciones, que conforme a los términos de la ley del impuesto sobre la renta incurren en un efecto que se llama establecimiento permanente, que las trae a tributar en México cuando ellas no tienen presencia en México, sino tienen un simple contrato celebrado. Las empresas shelter, ellas sí tributan en México, ellas con los servicios que proporcionan pagan impuestos sobre la renta en México, entonces no hay una razón por la cual traer una empresa en el extranjero a tributar en México. Esto ha sido reconocido por el gobierno mexicano desde hace muchos años, pero se evita este efecto de establecimiento permanente a través de dos decretos presidenciales, un decreto para impuestos sobre la renta y uno adicional para el YETU. La propuesta que traemos es evitar que haya estos decretos, pasar todas estas resoluciones de los decretos a la ley del impuesto sobre la renta y dar certeza y seguridad jurídica a las empresas mexicanas que tengan estas operaciones con empresas extranjeras a través del sistema de shelter que brevemente he explicado. Esto nos va a dar una gran oportunidad para seguir desarrollando tecnología mexicana gratuita, mano de obra gratuita, en el sentido de que la capacitación que obtiene esa mano de obra se les haga de una manera gratuita y los obreros ganan sus salarios normales conforme al desarrollo de sus actividades industriales. Esto le conviene a México dar certeza para seguir dando un ejemplo mundial de lo que los mexicanos podemos proporcionar con las exportaciones. Muchas gracias. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.